puede checarlo, por favor. Vamos a ver este tema, la obediencia al Espíritu Santo. Obediencia al Espíritu Santo. Así se llama, obediencia al Espíritu Santo. En la Biblia, nosotros vemos que en la iglesia, por ejemplo, recibió un mandato. ¿Sí se acuerdan ustedes que en Hechos 1:8 el Señor Jesucristo le da un mandato a los discípulos que ya se los había dado? Por eso siempre les digo que Deuteronomio es bueno. Deuteronomio quiere decir repetir, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? ¿Que Deuteronomio qué quiere decir? Repetición. Y ustedes se acordarán que Jesucristo les había dicho a los discípulos en Marcos 16:15 que vayan y prediquen este evangelio a todo el mundo. El que creyere fuere bautizado será salvo. Bueno, en el libro de Hechos 1:8 vuelve otra vez Jesús otra vez a mencionarle a sus discípulos. Dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda qué hicieron los discípulos con esos mandamientos? ¿Qué hicieron los discípulos con esos mandamientos? Lo mismo que hacemos nosotros. A ver. ¿Cómo? A ver, duro, sin pena, te quemas con Maguito. Sirvieron. A ver, ¿qué hicieron pues con la gente? Obedecieron. Desobedecieron. ¿Mandé? ¿Qué hicieron? A ver, Marcos 16, son imperativos. A ver, Marcos 16:15 les dijo: id y predicar este evangelio a toda criatura. Y tomen en cuenta, no dice a todo hijo de Dios, dice a toda criatura. Cuando habla de creación, quiere decir aquellos que no son hijos de Dios, aquellos que no son salvos. Eso Jesús se lo dijo a sus discípulos, a la iglesia también, pues a todos los que creen. Bueno, les digo, necesitamos Deuteronomio. Vuelve otra vez a repetir, porque Deuteronomio quiere decir repetición. Vuelve otra vez a repetir en Hechos 1:8. Les dijo: mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, ese mandato Jesús les dijo, se los dio tiempo atrás, se los dio a repetir, se los volvió a repetir. ¿Qué hicieron los discípulos con esos mandamientos, con esos imperativos, esas órdenes? No obedecieron, digo, casi hicieron exactamente lo mismo que nosotros. O nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo que ellos. Porque resulta que continuamente se nos está dando la orden de evangelizar, de predicar la palabra, de dar testimonio. Pero dijimos también durante este tema, esas enseñanzas que nos está recibiendo, cuando no obedecemos Hechos 1:8, se nos aplica Hechos 8:1. ¿Cuál es el Hechos 8:1? Que hubo persecución y fueron dispersos y empezaron a predicar, a anunciar el evangelio por todo donde iban, ¿verdad? Entonces, las órdenes se tienen que tomar en cuenta, tenemos que hacerlo, porque a veces siempre le pedimos, por ejemplo, lo que estábamos cantando, que Dios nos hable, ¿no? Háblanos. Y creo que es bueno, pero ¿qué hacemos con lo que Dios nos habla? La pregunta es esa: ¿qué hacemos con lo que Dios? ¿O para qué queremos que Dios nos hable? A ver, porque nos podría hablar de muchas cosas, pero ¿para qué queremos que Dios nos hable? Tendría que ser para
obedecer, para hacer, para experimentar lo que Él dice. En la semana tuvimos un estudio y me gozaba de ver un hombre que está sensible, que está buscando de Dios. Le decía yo, nosotros fuimos infestados por el sistema de este mundo. Y cuando tú vienes a Cristo, ya eres salvo, pero tienes que aprender el sistema de justicia de Dios, que dista mucho del sistema del mundo. El sistema de la gracia, el sistema del amor. Por eso Pablo, escribiéndole a los romanos, le dice: no os conforméis a este mundo, o sea, no te sigas formando al sistema de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que tú puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces nosotros necesitamos cambiar un sistema que nos infestó y que nos lleva a ser rebeldes contra la voluntad de Dios. Esto lo entendió perfectamente este hombre que les digo, porque él es algo de sistemas en computación. Dice: wow, dice, esto me trae luz, porque cuando tú le ingresas un sistema a una computadora, ella trabaja a raíz de ese sistema que rige todo lo que vas a mover ahí. Si tú le metiste Windows, Intel, y dice, todo eso es de acuerdo a eso, pero si le cambias el sistema, dice, pues la computadora va a cambiar totalmente. Dice, y eso Dios nos sacó del mundo, del sistema del mundo, y nos metió a su sistema del reino. Y en el sistema del reino hay sistema de justicia, hay sistema de gracia, hay sistema de amor, y todo cambia, no es lo mismo, porque nosotros apelamos mucho, por ejemplo, a la justicia. ¿Quién de ustedes no ha apelado a la justicia? Por ejemplo, lo que vive de su matrimonio, luego decimos, es una injusticia lo que me hace mi mujer, o lo que me hace mi esposo, ¿sí o no? O solamente yo vivo eso. No, ¿verdad? Pues también ustedes, también en el trabajador, en el trabajo, ¿no? No, mi patrón es un injusto, me explota, todo. Pero ese es de acuerdo al sistema de este mundo. Por eso no digas. Y yo le quiero decir, la justicia, el sistema de justicia de este mundo es injusto. Si no, vaya usted a la cárcel, y muchos de los que deberían estar en la cárcel están libres, y algunos que no deberían estar en la cárcel están presos. Porque el sistema que nosotros, el mundo nos ha dejado, es un sistema injusto. El sistema de amor del mundo dista mucho de lo que es el amor de Dios. El amor te manda a perdonar, y el amor del mundo no. El amor del mundo tiene que ser reconocido, amado, exaltado. Son sistemas diferentes. Y como nosotros hemos sido infestados por el sistema del mundo, cuando oímos una orden de parte de Dios, pues, bueno, sí, está bonito, y qué bueno que lo diga Dios. O es más, hasta nos emocionamos, Dios me habló, aleluya, gloria a Dios, me habló el Señor, y estamos en, wow, vamos a estar temblando. ¡Qué bueno! Pero ¿qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha dado? Los discípulos, les dijo en Marcos 16:15, recibieron la orden de que vayan y prediquen el Evangelio. Hechos 1:8 dice, bueno, no lo van a hacer en su fuerza, yo les doy el poder, los habilito, los capacito para que ustedes, dependiendo del Espíritu Santo, ustedes vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio. ¿Y qué hicieron? Se encerraron en Jerusalén y hacen lo que lo vamos aquí. Cantamos, nos gozamos, nos deleitamos y decimos, ¡wow! ¡Qué rico! ¡Qué hermoso! Dice, eso yo no los mandé. Los mandé al mundo. Entonces Dios permitió que persiguieran a la iglesia, que fueron dispersados en Hechos 8:1. Así estaba, ¿sí o no?
¿Sí va? ¿O estoy mintiendo? Hechos 8:1. Y fueron dispersos, y entonces cuando fueron dispersos, todo por donde iban anunciando y predicando el Evangelio. ¿Verdad que sí? Y a mí me goza mucho, porque en Hechos 13, por fin la iglesia capta, y yo espero que esa iglesia seamos nosotros. Por fin capta el propósito de Dios. Porque a veces las iglesias, hermanos, están encerradas, empecinadas en sus propósitos personales. La gente busca, yo voy a buscar de Dios porque yo quiero que Dios me bendiga con un trabajo bueno, o con un negocio, con una empresa, que Dios me bendiga con una mujer, con un marido, y así, ¿no? Pero ¿cuál es el propósito que existe en la iglesia? ¿Para qué Dios nos dejó a la iglesia? Nos dio órdenes. ¿Qué hemos hecho de esas órdenes? Y en el libro de Hechos 13 habla de la iglesia en Antioquía. Y me llama la atención porque les dije que esa iglesia ya no nació por persecución, ya nació porque algunos judíos le predicaron a algunos griegos y esos griegos le predicaron a otros, y nació la iglesia en Antioquía. Y hace 8 días veíamos que en medio de la diversidad había unidad. ¿Qué más había? No se acuerdan ya, pero bueno, no se crean. Servicio. Había servicio, había unidad y Disposición. disposición. Muy bien, muy bien. Y eso, hermanos, llevó a esta iglesia a que el Espíritu Santo hablara. Hechos 13. Por eso hoy nosotros, nuestro tema se llama obediencia al Espíritu Santo. Porque en Hechos capítulo 13, vamos a leer solamente el versículo 2 ahorita, por el momento, dice: ministrando esto al Señor. Hablábamos de servicio, de disponibilidad, de todo eso. Decíamos, dijo, ¿quién dijo? ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. A ver, habló el Espíritu Santo. ¿Quién habló? El Espíritu Santo. En alguien de los que estaban ahí, dijimos que hay 5 nombres, y aunque solamente se hace mención profetas y maestros, yo digo que ahí estaban, no lo dice la Biblia, eso no lo crea, pero bueno, es una deducción mía, que no de balde están 5 nombres de 5 líderes. El liderazgo de la iglesia, hermano, se distingue por los 5 ministerios que Jesucristo constituyó en Efesios 4:11, cuando dice: él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 ministerios. Y aunque solamente hace mención 2, hay 5 nombres. Intuyo yo de que son los 5 ministerios. En alguien, a lo mejor en el profeta, por eso se hace mención ahí en el ministerio del profeta. En el profeta se manifestó el Espíritu Santo y dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo. Y pues, si dijo eso, ¿qué tenían que hacer la iglesia? Apartarlo. A ver, no me cae bien Bernabé, no me cae bien Saulo, porque son bien, ¿cómo les llaman esos que? Barberos, lambiscones, ¿qué más le llaman? Esos que son serviciales, pero que, ¿verdad que luego les dicen así, sí o no? A veces es bien barbero. Ay, tiene que quedar bien con un lado. Y así, ¿no? Bueno, imagínense, no les caía bien Bernabé y Saulo, pero el Espíritu Santo dijo: apártense de esos dos. Y cuando el Espíritu Santo habla, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Esta iglesia de Hechos 3, si hay algo que le distingue, la obediencia al Espíritu Santo. ¿Obediencia a quién? Al Espíritu Santo. Entonces,
Mire lo que dice. Entonces, habiendo ayunado, les impusieron mano, pero los apartaron. Y dice la palabra, les impusieron las manos y ahora sí, ya apartaditos. Ustedes como que ya no son de este corralito. Y versículo 4, aquí es donde quiero que empecemos. Versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. ¿Quién los envió? A ver, ¿quién los envió? El Espíritu Santo. ¿Quién habló que se apartara? El Espíritu Santo. Tomen en cuenta esto, porque la obra es de Dios. Por eso cuando hay hermanos que hay predicadores, hay ministros que a veces dicen, no me cae bien. ¿Y qué? Como dijo le dijo al Señor a sus hijos, ¿y a vosotros qué? Pero, ¿qué tenemos que opinar? Fue el Espíritu Santo el que dijo, apártenme, y él fue el Espíritu Santo el que los envió, enviados. Esa palabra enviados es lo que hace que sea una iglesia apostólica. O sea, escúchenme esto, que no nazca una iglesia porque a alguien no le cayó al pastor o al líder y se fue para otro lugar. No, eso, que no surja eso. Que nazca una iglesia porque lo enviamos, porque vemos su capacidad. Por decirlo así, se levanta una congregación en Orizaba, vamos. En Orizaba. Hay necesidad, bueno, pero aquí dentro de los que ya tienen tiempo y se han preparado, vemos gente servicial, gente que ama al Señor, gente que ora, gente que ayuna, gente que alaba a Dios. No vamos a dejar que a ver cuánto levanta su iglesia, no, vamos a enviar. ¿Ok? ¿Estamos en eso? Esto es lo que hizo la iglesia y lo envió el Espíritu Santo, porque él fue el que habló. Descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Yo quiero que recuerde eso. La pregunta que uno se haría es, ¿por qué a Chipre? Chipre es una isla. ¿Sí han visto que tiene una bandera medio curiosa que parece que como está cortadita? Chipre tiene una bandera curiosa, búsquenlo y van a ver que tiene una bandera curiosa. Bueno, ¿por qué nos envía Dios a Bernabé y a Saulo a Chipre? Porque todo lo que Dios hace es estratégico. No lo hace nada más por hacerlo. A ver, escuchen bien esto. Chipre era el lugar de origen de Bernabé. Y si ya es alguien salvo, no sé si a usted le pasó, pero a mí sí, cuando el Señor me salvó, mi primer anhelo, mi mayor anhelo que había en mi corazón es predicarle a mi familia, a los míos. ¿O a usted no le quiere predicar a su familia? ¿No? Los veo así como que pensando, le predico, no le predico, acepto, no acepto. Hermanos, si somos salvos, ¿cómo no vamos a querer que nuestra familia sea salva? Nuestro mayor anhelo tiene que ser ese, que se salven nuestros seres amados. Chipre era el lugar donde nació Bernabé. Y por eso cuando el Espíritu Santo los envía a Chipre. Ahora, escuchen bien esto, dice, llegados a Salamina, anunciaban, y aquí yo quiero que se detenga un poquito, no predicaban, anunciaban. Por ejemplo, yo te voy a decir algo acá. Llego a mi tierra, donde yo soy el pastorcito. Sí, porque nos ven así raros. Vamos a ver qué hace el pastor.
Y fui unos 15 años una vez. Y de pronto en la lista de los que van a bailar el vals, los primeros, yo no sé por qué me dieron el honor, pero yo era el primero que iba a pasar a bailar el vals con la quinceañera. Pero ¿sabe qué? No es porque me vaya a dar el honor, es así, pastorcito. Otra ocasión, llego y había una fiesta y me dan el honor de que yo voy a repartir aguardiente, o sea, todo lo que es licor, se hace cargo de la cantina y usted reparte a todos. ¡Wow! Y ahí, a ver, ¿qué haces? ¿Participas de como eras antes? ¿Haces lo mismo que tu vida anterior antes de conocer a Cristo? Porque si haces lo mismo cuando hables, no te van a creer. Anuncia el Evangelio primero, sin palabras, sin que digas que eres cristiano. Pero no participes de ello. No participes de las cosas que no agradan a Dios. No predicaron, anunciaron. Les he dicho que hay una diferencia entre anunciar y predicar. Primero anuncia el Evangelio con tu conducta, con tu vida, con tu forma de hablar. Yo les dije, esas rolas no hablan, pero están anunciando que aquí hay una congregación. Tu vida, cuando la ve la gente, tiene que ver el anuncio del Evangelio. Cómo te conduces, cómo que hablas. Pero si le entras al mismo relajo, al mismo cotorreo de todos ellos, ¿sabes qué? Cuando les prediques el Evangelio, no te van a creer. Hermanos, de verdad, quiero que ponga esto bien claro. Usted tiene que anunciar el Evangelio a la gente que lo conoce, la gente que lo ve, lo que usted era antes y ahora que se puso el título de cristiano. ¿Cómo se conduce? ¿Cómo habla? Porque aquí dice, escuche bien, dice, navegaron a Chipre y llegados hasta la mina, anunciaban la palabra, no predicaban la palabra. Un anuncio no habla, pero sí da un mensaje. ¿Sí o no? Sí. Yo les digo que a veces en la carretera usted va y hay unos espectaculares, se llaman. Y ahí usted ve un anuncio. Sin palabras le da un mensaje. ¿Sí o no? Antes en las carreteras había un toro grande. ¿Qué mensaje le daba? De alcohol, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros, Dios nos dejó para que diéramos un mensaje al mundo. Antes de predicar, tenemos que darle un mensaje al mundo. Por eso Dios envió, escuchen bien esto, Dios envió a Bernabé y a Saulo a Chipre. No nos dice de qué ciudad era, Bernabé solamente que era de Chipre, pero me llama la atención que llegaron a Salamina. Quizás ahí estaban sus amistades, sus familiares, que lo conocieron, que sabían cómo era antes, y ahora pues lo habían oído que se había convertido. Bueno, pues ahora tenían que ver cómo vivía. Y por eso dice ahí, dice, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también, porque recuerda usted que Bernabé era judío. Bernabé era judío, nacido en Chipre. Y había sinagogas a donde se reunían y lo conocían lo que él era. Ahora se presenta en la sinagoga, pero cuando se presenta en la sinagoga, ven el cambio.
Yo espero que Dios nos envíe también a cada uno de nosotros a la misma tierra de origen donde somos. Y somos responsables de predicar el Evangelio. El Espíritu Santo nos anuncia el Evangelio, para que después cuando lo prediquemos la gente nos crea. Ok, avancemos. Habiendo atravesado todo Baal Sham, hallaron a cierto mago, falso profeta. Bueno, permítame tantito. Quiero que recordemos el primer punto. Vamos a iniciar con el primer punto. El primer punto es: no te avergüences de dar testimonio de Dios. No te avergüences, porque ¿cuál es nuestro problema? Mire, a ver, déjenme ver. Busque segunda de Timoteo 1:8, por favor. Segunda de Timoteo 1:8, búsquelo, por favor. Pablo le da este consejo a Timoteo. Y escuche bien, por favor, lo que dice: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Por qué dirá que no nos avergoncemos, hermano? ¿Saben por qué? Porque todos nosotros, espero que me equivoque, pero todos nosotros, cuando estamos en medio de la familia, ¿y por qué no haces esto? Ay, que no me gusta. ¿Por qué no le dices? Porque ahora yo soy cristiano, porque ahora Cristo vive en mí, porque ahora no me agrado a mí mismo, porque ahora vivo para agradar a aquel que me amó, me perdonó y me llamó a su gloria eterna. Pero dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones. No te avergüences, hermano. ¿Sabes para qué está la iglesia? Para dar testimonio, para anunciar el Evangelio, para dar testimonio de lo que el Señor ha hecho con nosotros. ¿Por qué no participas de esto? Porque al Señor no le agrada. Hermano, demos testimonio. Anunciemos lo que creemos y demos testimonio de quiénes somos. No nos avergoncemos. Es el más alto honor. No de que bailes con la quinceañera, no de que te den un lugar de honor, no. Es el más alto honor que seamos hijos de Dios, que seamos salvos y que nos vamos al cielo. Amén. Amén. Es el más alto privilegio que pueda existir. Amén. Sí, Señor, gracias. ¿De qué sirve ser honrado por los hombres? No te avergüences, hermano. Vamos a despojarnos de la vergüenza y vamos a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque estamos obedeciendo no a un hombre, estamos obedeciendo al Espíritu Santo. Esta iglesia de Hechos 3, hermano, ¿saben qué? No estaban obedeciendo a un hombre, estaban obedeciendo al Espíritu Santo. ¿Cómo se llama nuestro tema? Obediencia al Espíritu Santo. Es la iglesia, escuchen bien, esta es la primera iglesia que no predicó o que no anunció el Evangelio y no predicó por persecución, por necesidad, no, lo hizo por obediencia al Espíritu Santo. Qué hermoso que usted diga, predique el Evangelio no porque tiene un problema, no. Anuncia el Evangelio, predique el Evangelio porque usted dice: yo sé que el Espíritu Santo me mandó a anunciar y a predicar, a dar testimonio del Evangelio. Porque a veces solamente hasta cuando está enfermo, yo soy cristiano, no he sido obediente, pero ahí estoy, gloria a Dios. No, hermanos, anunciemos el Evangelio, demos testimonio, no nos avergoncemos. Porque ¿saben lo que dice? Quiero que vaya a una cita al libro de Mateo, capítulo 10, versículo 33, por favor. 10:33.
dice? Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también, dice Jesús. Está hablando Jesús, no yo. No, está hablando Jesús, dice, yo también, ¿qué dice? Lo negaré. ¿Por qué le negamos? ¿Por qué nos avergonzamos? Vamos a anunciar, vamos a dar testimonio, vamos a predicar de la palabra. Vamos a obedecer al Espíritu Santo. Esta parte de la Escritura dijo Jesucristo muy claramente. Cualquiera, no dice el pastor, no dice el hermano, no. Todo, no importa título, no importa posición. Si niegas al Señor delante de los hombres, dice Jesús, yo los negaré delante de mí, Padre. ¿Por qué avergonzarnos, hermanos? Yo me acuerdo mucho, y esto lo he testificado con ustedes, en el barrio de San Miguel, cuando yo vivía ahí había alcoholismo, drogadicción. Era como dicen el inframundo ahí, de la sociedad lo más bajo, ¿no? Había de todo, y yo en medio de todo eso conviví. Pero les comparto esto porque, hermanos, había un señor insignificante, pero siempre los sábados por lo regular se emborrachaba. Y él era esas personas, no llaman jornaleros, que chapean, limpian los cafés, las fincas, limpian eso. Pero cargaba siempre su machete. Y cuando iba a echar bronca, lo primero que hacía es era muy ágil para sacar machete. ¿Quién se mete conmigo? Y golpeaba el piso. Yo soy hijo del diablo, decía. Y hombre, nosotros. El señor bajito de estatura, delgadito. Sí, pero cuando lo veías con el machete, decía, no, ¿quién me voy a meter con él? Y te espantaba porque decía, soy hijo del diablo. Y se sentía orgulloso. Y así nosotros lo cotorreando le decíamos, aquí el hijo del diablo. Ahora, se sentía halagado, orgulloso, decir que era hijo del diablo. Estaba diciendo una gran verdad. No lo sabía, pero bueno. Pero saco esto porque la contraparte. ¿Quién de ustedes sale y dice, ¿por qué no haces esto? Porque soy hijo de Dios. No. Y nos sentimos poca cosa. Todo lo contrario, debemos de sentirnos halagados porque Dios nos eligió, Dios nos llamó. No es por cuestión de hombres, esto no es voluntad de hombre, esto es voluntad de Dios. Entonces no neguemos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se vence la vergüenza? ¿Alguien sabe cómo se vence la vergüenza? Con la fe, con la convicción de lo que tú eres. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Vamos a leer. Miren, Romanos 1, 16 y 17 dice, porque no me avergüenzo. ¿Cómo dice? No me avergüenzo. Pablo habla, dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder. Si hay algo que ha cambiado mi vida, no he cambiado porque soy bueno. Es el poder de Dios el que me ha cambiado. Voy a dar testimonio de ellos. ¿Has visto cambio en mi vida? No soy yo porque soy bueno. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, judío primeramente y también judío, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y por la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La fe vence la vergüenza. ¿Por qué Pablo venció la vergüenza? ¿Por qué Pablo podía dar testimonio? Porque tenía fe. Y cuando tú tienes fe, hermano, nadie te puede doblegar, ni el mismo diablo te puede doblegar. Tienes la convicción de quién eres en Cristo Jesús. Sabes lo que Dios te ha dado, sabes quién eres en Cristo Jesús, hermano. Yo espero que nosotros no nos avergoncemos, porque Dios
nos necesita a nosotros para, primero, oír su voz, ser obedientes, pero para que nosotros anunciemos el Evangelio, para que demos testimonio del Evangelio y para que prediquemos el Evangelio, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos. Mire, busque segunda de Timoteo. Primera de Timoteo 2.4, por favor. Primera de Timoteo 2.4. Porque Dios quiere, escuche bien, si usted va a un lugar, Dios quiere que toda esa gente que está ahí sea salva. Prediquemos. Yo ahora me siento redarguido porque he ido a lugares a donde me he quedado con la boca cerrada, supuestamente por respeto, no, por vergüenza. Porque me ha intimidado el enemigo, porque no quiero hablar libremente, el evangelio, no sea que se vayan a ofender. ¿Y qué si se ofenden? No tendrán excusa, porque le predicamos el evangelio para salvación. Dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento. Recuerde eso, el conocimiento. Eso es lo que Jesús hacía. Mire, vamos rápidamente. ¿Por qué nos pone eso? ¿Por qué nos pide de que nosotros, donde quiera que vayamos, anunciemos, demos testimonio, prediquemos el Evangelio? ¿Por qué? Mire, dice la palabra en Mateo capítulo 9, versículo 35. Quiero que vean, dice, escuche bien, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando. ¿Qué hacía Jesús? Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión. Escuche bien esto, que cuando hay ese propósito, cuando hay esa obediencia, hay algo que te va a mover. Dice la palabra que Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha. Hermano, Córdoba, otra vez decimos: ay, aquel pastor tiene una iglesia grande. ¿Cuántos son? Son como 200. ¿Sabe cuántos miles somos en Córdoba? Y hablar de grande cuando tiene 200. Dice que Jesús, la mies es mucha. ¿Cuál es el problema? Los obreros. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Sabía usted que hablando con este hombre que les decía yo, es un empresario, y le decía yo, hablando de que por qué el Señor llama a unos y a otros no, porque dice que Dios no tiene predilectos, Dios no hace acepción de personas, pero resulta que dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y entonces, a ver, si tienes predilectos, si escoges, ¿por qué haces eso, Señor? Y le digo, la pregunta que me hizo esta persona es: ¿por qué hay escogidos si no hay predilectos? Entonces le dije: tú eres empresario. Y me dice: sí. Digo: dime a qué trabajadores tú podrías contratar, qué gente podrías contratar. Tú tienes 2 puestos de trabajo. Te llegan 50 personas. ¿A quiénes vas a escoger? Tú eres racista, eres elitista, eres no. Ah, bueno, pero ¿a quiénes? ¿Por qué tienes que escoger? Porque tengo que ver el mejor perfil. Ah, bueno. Dios dice que es el mejor empresario. Hay gente que le choca esto, que dice: no, ¿por qué la empresa? ¿Por qué mezcla lo espiritual con lo? Jesucristo dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario. ¿Habló de negocios, sí o no? En los negocios, dice. Entonces es el mejor. Le digo: Dios es mejor empresario que tú, porque tú dices los mejores perfiles. ¿Sabes qué? Dios no va a llamar a flojos, Dios no va a llamar a perezosos, Dios no va a llamar a gente que no ha entendido lo que es el reino de Dios, que quiere seguir haciendo su voluntad, porque en el reino de Dios se hace la voluntad de Padre. Dios no es elitista.
el que está dispuesto, usted va a ver, y hace 8 días lo veíamos, en la iglesia de Antioquía, ¿qué había? Servicio. En Hechos 12:25 dice la palabra de Dios que Pablo, Bernabé y Saulo servían, terminaron su servicio y entonces se fueron. Y en Hechos 13:2 dice ministrar, porque la palabra ministrar quiere decir servir. Ministrando al Señor. ¿Saben qué cosa estaban haciendo? Sirviendo. Y entonces Dios los escogió. Dios los había llamado, pero los escogió. ¿Por qué los escogió? Porque trabajaban, porque eran gente servicial. Ay, cómo no, Dios me da un ministerio. Yo les digo, aquí yo tuve un matrimonio que decía, hermano Pedro, usted dígame qué ministerio tengo porque queremos servirle al Señor. Y le digo, yo no doy ministerios. No, pero es que usted tiene discernimiento. Sí, pero hermano, ¿sabes cómo vas a descubrir tu ministerio? Hace 8 días lo dije. Sirviendo. Porque el que no sirve para Dios. Muy sencillo esto. ¿Qué estaban haciendo Pablo y Bernabé y Saulo? Sirviendo. Y por eso los escogió y los envió, y ellos son obreros, ellos fueron los obreros. No tienen el título como hoy que decimos el apóstol Pablo, sí, pero no era el título, eran obreros. ¿De qué? Servía. Híjoles, es que esto ha de ser porque Pedro quiere que le sirvan. No, si usted me sirve a mí, usted no va a tener ninguna recompensa. Sírvale a Dios. Hey, yo esperaba que se iba a gozar, que usted va a servirle a Dios y no a mí. Bueno, esto es sumamente importante. Pero aquí viene, porque no terminamos de leer, perdón. Estamos leyendo Mateo 9. Vamos a leer hasta el versículo 38, por favor. Versículo 37, ¿no? Dice: entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe, ¿qué cosa? Que envíe obreros A su mies. Que envíe obreros. Y estos dos, Saulo y Bernabé, fueron enviados por una iglesia. No fueron dispersos, no fueron perseguidos, no. Fueron enviados. Esa es una iglesia apostólica. Cuando sale alguien de una congregación enviado a otro lugar, esa es una iglesia, porque la palabra apóstol proviene de la palabra apostelos, que es enviado. O sea, una iglesia es apostólica porque envía gente. Tome en cuenta eso. Ahora, cuando envía gente a la iglesia, hermanos, tiene uno que orar, tiene uno que imponerle las manos, porque hermano, va a haber una lucha espiritual. Ese es el segundo punto, ¿no? Eso de imponer la mano no es una doctrina, por ejemplo, no es doctrina que manejen los testigos de Jehová, no es una doctrina que manejen los mormones, no. Eso todavía en la iglesia tradicional, la iglesia católica, ellos creen todavía lo de la imposición de manos. Pero nosotros los cristianos tenemos que creer, porque es parte de la doctrina. Hebreos 6:2 dice que las doctrinas, no echar otra vez los fundamentos de la doctrina. Dice la imposición de las manos. ¿Está en el versículo 2, sí o no? Hebreos 6:2. Ahí está, la imposición de las manos. Marcos 16:17 dice: en mi nombre impondrán manos y serán fuera de vuelta. La imposición de las manos es una doctrina cristiana. Y la iglesia en Antioquía, cuando enviaron a Bernabé y a Saulo, les impusieron las manos. Ahora, ¿por qué? Porque eso significa que aunque eran apartados, iban a ser enviados, hermanos, iban bajo la cobertura de esta iglesia. Porque usted no sabe, hermano, pero la lucha tan fuerte que
tiene que vivir una persona con autoridad para poder crear un ámbito de cobertura. De verdad, Salomón. Cuando yo fui despedido por mis autoridades, pasé una época de sequedad, de ser desierto, hermano, donde yo quería morirme, porque no sentía, no tenía yo la unción, la revelación, la sabiduría para poder dar a conocer la palabra. Y tuvimos que ponernos a orar y a pelear esa unción. No es fácil. Ahora, qué bonito, hermano, cuando uno funciona con el pastor. Yo estuve bajo 2 autoridades. Y qué hermoso era meterme bajo la autoridad de un ministerio, de un pastor, de un apóstol, ponerme bajo la autoridad de ellos y poder ministrar. Ellos son los que pelean, yo disfruto. Por eso, hermanos, no cometan el error de irse sin ser enviados. Que un día a mí el Señor me está llamando, ok, vamos a orar por ti, te vamos a enviar a abrir campo en otros lugares, en otras ciudades. Ve, pero que seas enviado. Porque, hermano, mire la palabra, cuando no eres enviado y solamente te das la libertad de levantar una congregación, qué sé yo, porque miras que tienes un talento, un don, ¿sabes qué? Vas a pasar una lucha. Y esto es donde quiero que vean los segundo punto, lucha espiritual, luchas espirituales. Hechos 13:6 dice: habiendo atravesado toda la isla hasta Patmos, después de haber predicado en Salamina, atravesaron toda la isla hasta Patmos, hallaron a cierto mago falso profeta. La lucha espiritual que tiene uno que regar es, hermano, no estar viendo demonios por todas partes, aunque es real. No. Sino aquí la lucha espiritual que vamos a tener que enfrentar es lo falso. No hay cosa que dañe más que la falsedad, el engaño, la mentira. Eso es lo que ha dañado. A ver, ¿alguien sabe qué es lo que hizo que el hombre perdiera toda la bendición que Dios le había dado? El engaño, la falsedad, la mentira. ¿Qué es lo falso? Hermano, para que haya algo falso tiene que haber algo verdadero. Yo les digo, ¿habrá un billete falso de 80 pesos? ¿Por qué no habrá? Porque no hay. Porque no hay. Para que haya algo falso tiene que haber algo verdadero. Aquí dice que encontraron a un falso profeta, a Bar Jesús. Pero era un falso. Ahora, ¿qué es un falso? Algo que parece verdad, que parece lo auténtico. La lucha espiritual va a ser eso precisamente. No propiamente contra demonios, sino contra aquello que parece verdad. ¿No fue eso lo que sacó a Adán y a Eva del paraíso? Cuando vino Satanás y le dijo: con que Dios os ha dicho que no comáis de todo fruto del huerto. No, de todo podemos comer, menos del que está en medio del huerto. Ese es el que no podemos. No, hombre, sabe Dios que el día que comas de ese fruto vas a ser como Dios. Si eras como Dios, ¿cómo que vas a ser? No, eras eso. Y él creyó y creyeron a esa mentira y comieron del fruto. Esa es nuestra lucha espiritual. ¿Sabes qué, iglesia? Hay muchas cosas que las hemos aceptado como verdades. Por eso, no, pero es que nos está hablando un hijo de salvación. Sí, ese es Jesús. Un falso profeta que está engañando a la iglesia muchas veces. ¿Acaso no han oído eso de que deposita
10,000 pesitos y te va a dar Dios 100,000. No es que esté mal dar, el problema es la manipulación, la falsedad. Esa es nuestra lucha. Bernabé y Saulo, cuando atravesaron todo, porque no el hecho de que estés trabajando y que estés haciendo la voluntad de Dios quiere decir que te va a librar Dios de lo falso, del engaño, de la mentira. No, vas a tener que enfrentarlo para que veas qué actitud vas a tener. Mire, ahí es donde se necesita algo que se llama discernimiento. Pero escúchenme bien esto, por favor. No hay discernimiento si no hay conocimiento. Porque yo les insisto, lean la Biblia. Porque yo les insisto en tomen cursos. Porque yo les insisto que ustedes crezcan, que maduren, que aprendan, que retengan la palabra. Porque hermano, necesitamos discernimiento. Mire, viene alguien y me dice, hay un profeta, hay un predicador en YouTube, que qué hermoso, qué lindo. Le hablo a las hermanas que son bien chismosas, le hablo de esos falsos predicadores, hijos del diablo. Yo digo, no, hombre, qué feo. No, está buenísimo. No va a estar bueno, hermano. Nos hace falta conocimiento para que podamos tener discernimiento. Nadie va a poder discernir. ¿Saben qué es lo que hacen, por ejemplo, con las cajeras para discernir un billete falso, para distinguir un billete falso de un verdadero? Los enseñan a que con el tacto, por eso ustedes van a ver que le hacen esto a los billetes. Con el tacto distinguen. Ahora ya tienen más un plumón, una luz ahí pero originalmente con el tacto distinguían un billete si es falso. Pero hermano, lo falso lo vamos a encontrar, no va a ser librado de eso. Pero ¿sabe qué? Necesita tener discernimiento. El discernimiento es un don del Espíritu Santo, pero nunca el Espíritu Santo te va a dar el don de discernimiento si no tienes conocimiento de lo verdadero. Dice ahí en el versículo 9 y 10, dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno, escuchen bien, esto ya lo vamos a tocar en el siguiente punto, pero lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda mentira, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Wow, ¿sabes qué? Tenía discernimiento, porque tenía conocimiento. Los falsos profetas hablan en el nombre de Dios, pero tiene que llegar un momento a donde aquel que conoce la verdad tiene que darse cuenta, eso no es correcto. Yo les decía, ¿cómo es posible? Acá en México tenemos una organización a donde tiene un líder que ese líder puede manipular a su congregación y puede poseer a doncellas, y las doncellas se sienten privilegiadas porque van a pasar con el líder espiritual. Yo digo, ¿por qué sucede eso? ¿Sabe por qué? Por la ignorancia, porque el pueblo no se da la tarea de leer la Biblia y le cree todo lo que le dice el líder. ¿Acaso no la Biblia dice que Dios reprueba el adulterio, la fornicación? ¿Cómo va a venir a decirme a alguien que Dios le habló y que va a poder poseer a una doncella siendo casado? Pero la ignorancia lo ha llevado a aceptar. No tiene discernimiento porque ha faltado conocimiento. Por eso la tarea de nosotros es enseñarles. Aunque no le agrade la enseñanza, Dios nos llamó a eso, a enseñarles para que usted pueda tener discernimiento. Mire, quiero que vaya al libro de Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5, para que lo tengan como referencia. Dice, si no sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Miren cómo el enemigo usa esto, con la mentira.
No había un día, no había los demonios o eso, no. Es con la mentira. Esa es nuestra lucha espiritual. Dice, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 5 dice, y vio la mujer que el árbol era, que ese es nuestro problema. Cuando yo platico a veces con algunos hermanos, y dicen, pero a ver, pastor, ¿es bueno o no es bueno? Si es bueno, porque a ver, ahí la Biblia dice que el árbol era, ¿qué cosa? Bueno para comer, era agradable, y no solamente agradable, era condición, yo sí lo quiero. ¿Por qué ellos tienen? ¿Por qué no quiero? Yo he visto donde hay falsos profetas y tienen, wow, todo lo que tienen. Yo también lo quiero, Señor. ¿Para qué quieres con lo falso? Porque la falsedad manipula el alma, no el espíritu. Hay una manipulación a los sentimientos, a hacerlos sentir bien, pero no al espíritu. No enseña para el espíritu. Entonces, yo quiero que trabajemos en eso, hermanos, que seamos sabios. En Hechos capítulo 13, versículo 8, dice que este mago les resistía. O sea, tenía argumentos. No era nada más que, pues este es. No, les resistía. ¿Sí o no? ¿Está ahí esa palabra? 13:8 de Hechos. ¿Qué hacía el mago? Les resistía. Ahora bien, quiero que vaya a San Juan 8:32 porque es importante. Este texto se lo saben, es el anillo del cristiano. A ver, ¿cómo dice? Conoceréis la verdad. ¿Qué es lo que nos hace libres del engaño, de la falsedad, de la mentira? La verdad. ¿Por qué tiene que ser una persona así a la lectura? Tiene que ser una persona dada al estudio. Hermano, porque solamente así, conociendo la verdad, usted puede ser libre. La libertad solamente la da el Espíritu Santo. Mire, quiero que vean, apunte estas cosas por favor. Cuando una persona estudia la palabra, tiene discernimiento por el conocimiento, tiene sabiduría. 2, tiene sabiduría, y 3, tiene autoridad. A ver, número 1 tiene, por el conocimiento tiene discernimiento. Número 2, tiene sabiduría, es que sabe qué hacer en el momento. Eso es sabiduría. Y número 3, tiene autoridad. Eso usted lo puede ver ahí en Hechos 13, 9 y 10. Ahí está eso. Tiene que amar la palabra, hermano. Yo les invito, conocimiento es aquella persona que ama la palabra. Si usted no ama la palabra, por más que usted diga, no, pero yo sí oro, sabe una cosa, que la oración de aquellos que no aman la palabra es aberración delante de Dios. ¿Sí oye feo? Quiero que lo vea para que no vaya a pensar que yo estoy inventando. Proverbios, capítulo 28, versículo 9, por favor. Escuche bien esto. Escuche, porque luego nosotros, hermanos, estamos oyendo cualquier cosa. Ayer yo me sentía un poco mal porque en el día me di, en la tarde sobre todo, en la mañana no, en la mañana estuvimos trabajando, pero en la tarde me di tiempo a descansar. Estaba yo descansando. Y ya saben lo clásico que pensamos, que cuando vamos a descansar, ¿qué vamos a hacer? Dormir, ver la tele. ¿Sí o no? El Salmo 23, como dice, gozosos en la esperanza, sufridos en el sillón, constantes en la televisión. Romanos 12, 13, ¿no? A ver cómo dice Romanos 12, 13. A ver cómo dice. Gozosos en la esperanza, sufridos en el sillón.
televisión y constantes en la televisión. No, entonces yo estaba ahí viendo la televisión, la verdad. Me piqué y cuando de pronto me doy cuenta eran las 8 de la noche. Le digo, wow, y mi estudio, ¿no? ¿Cuántas horas he estado aquí metido en la tele? Y me sentía yo mal como si estuvieran, como si alguien me estuviera viendo. Y yo pues dije, no, me voy a poner a estudiar. Me puse a estudiar ya un poquito de horas de la noche, pero me sentía yo mal. Ahora, ¿por qué es importante tener, hermano, hambre de la palabra de Dios? Como cuando tú quieres comer algo que te gusta. Bueno, la palabra de Dios tiene que ser así, este alimento espiritual, porque escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, pues mire, dice aquí, el oído el que aparta el oído para no oír la ley. ¿Qué cosa dice? ¿Cómo dice su oración 6? ¿No lo tienen? Estoy leyendo Proverbios 28:9. ¿Dije 8:9? Perdón. Proverbios 28:9. Proverbios 28:9. A ver, ¿sí estábamos ahí? A ver, dice: el que aparta su oído para no oír la ley o la palabra, su oración también es abominable. ¿Sabe qué cosa quiere decir eso de abominable? Lo vomita Dios. Busque otra versión, a ver, ¿quién tiene otra versión rápidamente? La nueva traducción, bien. A ver. Yo tengo la nueva versión internacional. A ver, ¿cuál es? Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. Aborrece hasta la oración de aquel que se niega a obedecer la ley. Imagínense. ¿Por qué tenemos que amar la palabra? Porque la palabra nos va a dar discernimiento. Y si usted dice, no, pero yo oro mucho, no, es que todo es un equilibrio. Son sistemas del reino de Dios que tenemos que aprender. No solamente la oración, es que hay gente que dice, a mí no me gusta la palabra, a mí me gusta orar, a mí me gusta ayunar. Está bien todo eso, pero ¿para qué ahora? A veces solamente para propósitos egoístas. La iglesia oraba y en Antioquía la iglesia oraba y el Espíritu Santo les dijo, apártenme a Bernabé y Saulo. Están muy contentos con ellos porque les sirven, porque les dan a conocer la palabra, pues me los voy a llevar. ¿Qué tal si ustedes empiezan a orar y de pronto el Espíritu Santo dice, ¿saben qué? Pero no se va. ¿Qué van a decir? Gracias, Señor, que nos lo quitaste. Bueno, pues entonces tenemos que nosotros amar la palabra, porque de otra manera, hermanos, mire, vamos a ver, cuando una persona da lugar a lo falso, vean, quiero que vean ahí en Hechos 13:10, perdón, dice, lleno, este hombre estaba lleno. Si los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo, escuchen bien, este hombre estaba lleno de engaño, de todo engaño, dice, lleno de toda maldad. Escuchen bien esto, porque hay un principio, hay una ley, hermano. Todo cuerpo ocupa un espacio y todo espacio tiene que ser lleno. ¿De qué estás lleno? Yo no lo sé. Yo ayer en la tarde estaba dando lugar a que me llenara de la televisión. ¿De qué nos llenamos? Dice que este hombre, Jesús, estaba lleno de toda maldad, lleno de todo engaño. Dice, era enemigo. Cuando está lleno de todo eso, es enemigo de la justicia. Enemigo de la justicia, imagínense. Luego dice, trastorna. 13:10. ¿No es el texto? Sí, ¿no? Enemigo de la justicia, dice, trastorna los caminos del Señor. Cuidado, porque esa es la lucha espiritual. ¿Sabe que hay gente que se acerca muy sutilmente a veces a nosotros? Y a veces, vale, no las tanto, no te vuelvas muy religioso, no vayas a empezar a que vas a querer vivir ahí en el templo. Está bien, hombre, creer en Cristo, leer la Biblia, pero no seas fanático.
eso es lo que hacía Bar Jesús. Mire, dice, trastorna los caminos de... Hermano, por eso tenemos que nosotros entender que hay una lucha espiritual, que estaremos expuestos a una batalla. Ahora, esto, 1 Timoteo 4:1, no quiero que lo vean, porque es el Espíritu Santo que dice. Recuerden, vamos a ser obedientes al Espíritu Santo. En 1 Timoteo 4:1 dice, esto dice claramente el Espíritu Santo. A ver, ¿quién lo dice? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos hablará. En los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de... Esto lo dice claramente el Espíritu Santo, hermano. No es para que lo tomemos, porque ¿a quién vamos a obedecer nosotros? ¿A quién está obedeciendo la iglesia de Antioquía? ¿A quién está obedeciendo la iglesia de Antioquía? Al Espíritu Santo. Por eso fueron. Ahora, ¿quién tenemos que nosotros obedecer? Pero va a haber una lucha de discernimiento. Muchas veces algún hermano se acerca y nos dice eso. No te los fanáticos, no busques mucho. Está bien, no. ¿Qué le crees al pastor, hombre? Y empieza usted. Y dice muy claramente, esa es la lucha, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Hermano, son engañadores, apostatarán de la fe y darán doctrinas. En el libro de 1 Timoteo 6:12, quiero que vean, porque les dije que así como el miedo se vence con la fe, también el engaño, la mentira. Mire, Efesios, 1 Timoteo 6:12 dice, Pablo le dice a Timoteo, pero el Espíritu, a ver, pelea la buena batalla de la fe. ¿Cómo vas a pelear la buena batalla de la fe si no conoces la palabra? ¿Cómo defender tu fe si no conoces la Biblia? Pelea, hay una lucha, te vas a encontrar con Bar Jesús, con aquel que tuerce está lleno de toda mentira, de todo engaño, toda falsedad. Pero ¿cómo lo vas a enfrentar? Con la palabra, con el conocimiento de la palabra. Esa lucha espiritual no se gana con la ayuda de Dios, esa lucha se gana con el conocimiento de la palabra de Dios. Nadie te puede apartar de Dios si tú conoces la palabra. Por eso dice Pablo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Dice la palabra, si ustedes regresan al libro de Hechos, por favor, capítulo 13, versículo 12, quiero que vean. ¿Por qué es importante esto? Porque aunque a veces decimos ya creímos, pero miren lo que dice el procónsul. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, ¿qué hizo? Creyó. Era creyente, y a ese creyente es el que quería apartar para Jesús. Hermanos, nosotros necesitamos aferrarnos a la palabra. La enseñanza, nosotros los días lunes tenemos discipulado y a veces tienen tantos que les tengo que decir mejor váyanse. Como que, pero ese es un estudio, ¿para qué? Hermano, el estudio, la lectura y el estudio de investigación es lo que nos va a llevar a poder ser libres de esa lucha espiritual. Tenemos que obedecer al Espíritu Santo. El tercer punto les dije es ser llenos del Espíritu Santo. Hechos 13:9 dice, entonces Saulo, que también era Pablo, ¿cómo dice? Lleno. Esto yo quiero que lo vean ustedes. En Efesios 1:13 dice que nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando creímos, habiendo oído el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Cristo, fuimos sellados con la promesa del Espíritu Santo. Ya todos tenemos el Espíritu Santo, pero tomen en cuenta aquí,
Ellos no están hablando de que tenían el Espíritu Santo. Están hablando de que Pablo, ¿cómo estaba? Lleno. Nunca se conforme con que pues ya tengo el Espíritu Santo. A veces me habla. No. Llénese. Si tenemos la oportunidad de llenarnos, llenémonos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Hablando, dice en el libro de Efesios 5:18, a ver cómo dice. A ver, ¿cómo nos podemos llenar del Espíritu Santo? A ver. ¿Cómo? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales y chistes colorados. No, si nos vamos a llenar del Espíritu Santo, vamos a hablar de la palabra de Dios. Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. No nos conformemos, seamos llenos del Espíritu Santo, hermanos. Así como hay gente llena de maldad, llena de mentira, de pecado, llena de todo eso, nosotros tenemos que llenarnos del Espíritu Santo, hermanos. Amén. Tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Cuando usted es lleno del Espíritu Santo, hermano, la palabra que usted va a dar, la gente lo va a asombrar. Jesucristo dice en la Biblia que Él fue lleno del Espíritu Santo, y cuando enseñaba en el libro de Marcos 1:22, escuchen bien lo que dice. Miren lo que es, porque es importante ser llenos del Espíritu Santo. Marcos 1:22. Acuérdense que Jesucristo ya fue llevado al desierto, ya fue tentado por el enemigo, fue lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo ungió, Lucas 4:18, Mateo 4:18, fue ungido por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Dice la palabra, dice el versículo 22 de Marcos 1:22, dice: y se admiraban de su doctrina porque enseñaba. ¿Cómo? Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, lo que enseña es como quien tiene, no son palabras huecas, no son bonitas enseñanzas, es una persona que tiene autoridad. ¿Por qué Jesús distaba mucho de lo que eran los fariseos? Porque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y lo que enseñaba, lo enseñaba con autoridad. En el libro, ahí mismo, en el libro de Lucas 4:32, por favor, dice: se maravillaban de su doctrina. O sea, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, lo que hablas trasciende, la gente se asombra, se maravilla, sabe que no es nada común, sino que es algo que viene de Dios. Por eso dice la palabra, se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. ¿Por qué es importante? Mire, Pablo reprendió a Bar-Jesús. Pero mire lo que a mí me impacta el versículo 12. Vamos a terminar con eso. Quiero que vean. Hechos 13:12. Ya, yo sé que ya las pobrecillas ya no aguantan. Entonces el procónsul que había sucedido, viendo lo que había sucedido, creyó. ¿Y cómo dice? Porque cuando una persona está llena del Espíritu Santo, sus palabras tienen poder y autoridad. También es así, hermano, que Pablo en el versículo 11 dice: ahora pues, aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego. Mira la autoridad. Alguien que es lleno del Espíritu. No es que nosotros tengamos autoridad. Yo he visto gente paralítica caminar, he visto gente muerta resucitar, he visto gente enferma sanar, pero no soy yo el que lo hace, es el Espíritu Santo. Por eso dice: he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Mire, no era tanto palabras, no era tanto doctrina. Un hombre lleno del Espíritu Santo se ve el poder y la autoridad. Entonces, tres cosas que tenemos que recordar. A ver, número 1, ok, a ver, número 1,
anunciar, de dar testimonio y de predicar el Evangelio. Número 2. Tiene que darse cuenta. No se aventura solo. Vaya enviado. Porque hay una lucha espiritual. Y si usted va enviado por la congregación, por el ministerio, hermano, va a tener respaldo. ¿Ve? Y número 3, ser llenos del Espíritu Santo. Espero que dentro de 8 días usted lo repita bien fácilmente, ¿ok? Póngase de pie y oramos a Dios. Te agradecemos, Padre. Qué bueno eres, qué grande es tu amor. Porque a través de la iglesia de Antioquía nos muestras cómo debemos de proceder como iglesia en este tiempo. Señor, que esta palabra que hemos aprendido, que no sea en balde, sino que entendamos que haya un propósito eterno en el corazón del Padre que la iglesia tiene que cumplir, de predicar tu evangelio. Señor, no permitas que nosotros caigamos en un letargo donde nos da vergüenza hablar de tu palabra. Tú quieres que todo el mundo sea salvo, y los agentes que vas a usar para anunciar, para dar testimonio y predicar tu evangelio, somos nosotros los que hemos conocido tu amor, los que hemos experimentado tu perdón. Señor, no permitas que nos avergoncemos, que nuestra fe no claudique, que seamos gente de convicción, gente firme, Señor, y que enfrentemos la lucha espiritual, toda mentira, todo engaño, toda falsedad, la enfrentemos con el conocimiento de la verdad, con aquella palabra que tú nos has dado para derribar todo argumento que se levante contra el conocimiento tuyo, como lo hizo Saulo. Señor, que seamos llenos del Espíritu Santo, que no sea una doctrina, sino que sea una realidad, que nos llenes, así como el mundo se llena de la maldad, de la falsedad, nosotros llénanos de tu verdad, llénanos de la unción y el poder de tu Espíritu Santo para poder seguir extendiendo tu reino. Que cada uno de mis hermanos sean esos agentes implantadores de tu voluntad, que venga tu reino, que se haga tu voluntad como se hace en el cielo, se haga en la tierra también. Padre, gracias te doy, en el nombre de Jesús. Amén.